Seguro que alguna vez nos hemos preguntado qué hay de verdad en la letra pequeña de esos contratos gigantes que firmamos. Pensemos en una hipoteca, por ejemplo. Casi siempre nos fijamos en lo típico, ¿no? El tipo de interés, los años que vamos a estar pagando. Pero es que dentro hay todo un mundo de cláusulas que, ojo, pueden tener un impacto tremendo. Pues esa es la gran pregunta. ¿Qué se esconde ahí dentro? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una persona que, ni corta ni perezosa, decidió llevar a su banco a juicio precisamente para descubrirlo. Y lo que consiguió fue una sentencia que, la verdad, marca un antes y un después para los derechos de todos como consumidores. Vale, pues vamos al lío. El punto de partida es una hipoteca firmada ya por 2013. Una persona presenta una demanda contra el Banco Santander. ¿Y qué es lo que pedía? Pues algo muy concreto, que se anularan 6 cláusulas de su contrato, porque las consideraba, directamente, abusivas. Y aquí tenemos, digamos, el mapa de la batalla legal. Porque esto no fue una queja por una sola cosa, ¿qué va? Se fueron a por 6 frentes a la vez. Desde la famosa comisión de apertura hasta las comisiones por si te retrasas en un pago, e incluso cómo usaba el banco los datos personales. Vamos, que fue un repaso en toda regla al contrato. Bien, y ahora entramos en lo que fue probablemente el meollo de todo el asunto. La gran pelea legal giró en torno a una pregunta clave. Oye, ¿hay una fecha de caducidad para reclamar los gastos de la hipoteca? Porque la defensa del banco se agarró a eso con uñas y dientes. Para entender bien esto, tenemos que hablar de un concepto legal que suena un poco técnico, pero que es clave: el plazo de prescripción. A ver, para que nos entendamos, esto es como un cronómetro. Es el tiempo límite que la ley nos da para poder reclamar algo. En este caso, para pedir que nos devuelvan un dinero que consideramos que hemos pagado de más. Pues toda la discusión se centraba justo en eso. ¿Cuándo se pone en marcha ese cronómetro? El banco decía una cosa, el tiempo empezó a correr en 2013, cuando se pagaron los gastos, así que ya es tarde. Pero el consumidor tenía una visión completamente distinta. Decía, un momento, ¿cómo va a empezar a correr el tiempo si todavía ningún juez ha dicho que esta cláusula es nula? El cronómetro, de hecho, ni siquiera se ha puesto en marcha. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué hizo el juzgado? Pues se apoyó en una sentencia súper importante que venía de arriba, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y esa sentencia sentaba una regla que, la verdad, lo cambia todo. Decía que el plazo para reclamar solo, y digo solo, empieza a contar cuando hay una sentencia judicial que sea firme. Así que, zas, el juzgado le dio la razón al consumidor. El razonamiento es de pura lógica si lo pensamos. El reloj para pedir la devolución del dinero no puede empezar a contar hasta que una sentencia firme no te confirma que esa cláusula era efectivamente abusiva. Dicho de otro modo, no se puede pedir que se reclame algo si todavía no se sabe a ciencia cierta que se tiene derecho a ello. Pero ojo, que el caso no se quedó solo en el tema de los plazos. El juzgado tenía más trabajo. Tenía que meterse a fondo a distinguir qué es una comisión legal y qué es básicamente una penalización disfrazada. Y para ello se pusieron a analizar 2 comisiones muy distintas y llegaron a conclusiones totalmente opuestas. La primera, la comisión por reclamación de posiciones deudoras. Esta la declararon abusiva. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. El juez dijo que un banco no puede cobrarte 30 euros de forma automática solo porque te hayas retrasado en un pago. Para que una comisión así sea legal, el banco tiene que demostrar que ha hecho una gestión real que le ha costado ese dinero. Si no, es una penalización y punto. Pero luego estaba la comisión de apertura, y aquí la historia fue diferente. Esta sí se consideró válida. La clave estuvo en que cumplía todos los requisitos. Era transparente, se explicaba bien en el contrato, se pagaba una única vez al principio de todo y, lo más importante, se entendía que cubría servicios reales del banco, como estudiar el caso, tramitarlo, todo el trabajo que hay detrás. Vale, y seguimos. El siguiente punto a analizar fueron las consecuencias de no pagar, es decir, ¿qué pasa si hay un impago? ¿Hasta dónde puede llegar el castigo del banco? Porque aquí también había tela que cortar. Aquí el tribunal usó un concepto fundamental, la proporcionalidad, y lo aplicó a 2 cláusulas de penalización. El resultado, en los 2 casos se concluyó que eran totalmente excesivas. Por un lado, unos intereses de demora de 15 puntos por encima del interés normal, una auténtica barbaridad, sobre todo cuando el Supremo ya ha dicho que el límite son 2 puntos. Y por otro, la posibilidad de que el banco te reclame toda la deuda por fallar en solo 3 cuotas. Vamos, una medida completamente desproporcionada. Bueno, y después de todo este análisis, ¿cuál fue el veredicto final? Y sobre todo, ¿por qué este caso en particular es tan importante? Pues lo primero, y lo más tangible, fue una consecuencia económica. El banco fue condenado a devolver 786,81 euros. Y ojo, que esta cantidad es solo por la cláusula de los gastos de formalización, a lo que además hay que sumarle los intereses.
Así que el marcador final, por llamarlo de alguna manera, fue una victoria bastante clara para el consumidor. De las 6 cláusulas en disputa, 4 acabaron siendo declaradas abusivas y, por tanto, nulas. Cayeron sobre todo las que imponían penalizaciones o costes que se consideraron desproporcionados. ¿Cuáles se salvaron? Pues la comisión de apertura, que era transparente, y la cláusula sobre el uso de datos. Y aquí llegamos a la gran lección de todo esto. Esta sentencia es un recordatorio muy potente de que las leyes que protegen a los consumidores no están de adorno. Son herramientas de verdad, que nos permiten pedir cuentas a las grandes entidades y, en definitiva, equilibrar un poco más la balanza cuando firmamos un contrato. Al final, este caso nos deja con una reflexión que va más allá de las hipotecas. Nos obliga a pensar en todos esos contratos que firmamos y nos recuerda lo importante que es intentar entender cada línea, pero sobre todo saber que existen vías para defenderse incluso mucho tiempo después si nos encontramos con una cláusula que simplemente no es justa.